Listo. Bueno, muy buenos días para todos. Hoy tenemos un tema muy interesante que es el de la anatomía de la vía lagrimal a cargo de la doctora Ángela Fajardo, residente de primer año de la Universidad Pontificia Universidad Javeriana Cali. Bueno, listo, Ángela María. Bueno, buenos días. Entonces, como decía el doctor, el día de hoy vamos a hablar sobre la anatomía de la vía lagrimal y posteriormente sobre algunos procedimientos quirúrgicos asociados a dicha anatomía. Entonces, vamos a empezar con la anatomía. El sistema lagrimal está compuesto por la glándula lagrimal, las glándulas lagrimales accesorias, que son las glándulas de Krauss y Wolfram, los puntos lagrimales, los conductillos lagrimales, el saco lagrimal y finaliza en el conducto nasolagrimal. Las funciones principales de este sistema lagrimal son la producción y distribución y además el drenaje de las lágrimas. Además, esta genera una protección mecánica antimicrobiana y la ayuda con la nutrición corneal. Entonces vamos a empezar hablando de la glándula lagrimal. La glándula lagrimal principal está ubicada en una depresión un poco profunda dentro de la parte orbitaria del hueso frontal, que es la fosa lagrimal, que la vamos a ver más adelante. Esta está separada de la órbita por tejido fibroadiposo y se divide en dos partes, el lóbulo orbitario parpeural, el lóbulo orbitario y el lóbulo parpeural, y estos están divididos por la aponeurosis del elevador. Esta glándula presenta 12 conductos excretores que desembocan en el fondo del saco conjuntival y esta está 5 milímetros por encima del margen superior del tarso superior. Entonces aquí podemos ver la fosa lagrimal en este dibujo de un cráneo, que es donde se ubica pues la glándula lagrimal principal, y esta pues es la parte superoexterna de la órbita como tal. Mide aproximadamente 20 por 12 por 5 milímetros y está sostenida por 4 ligamentos a una pequeña fosa en esa fosa lagrimal craneal. Entonces, esta va a tener unas relaciones anatómicas que son importantes a nivel superior con la fosa lagrimal del hueso frontal, inferomedial con el elevador del párpado superior, a nivel anterior con el septo orbitario, posterior con la grasa orbitaria e inferolateral con el músculo recto lateral. Entonces, para hablar levemente de la histología de la glándula, esta está formada por acinos secretores y ductos que consisten en un epitelio cuboidal alrededor del lumen central. Las células epiteliales portan vesículas eosinofílicas que se conocen como gránulos de zimógeno, y estas células acinares contienen lisosimas, lactoferrinas e inmunoglobulina A, las cuales son secretadas por las lágrimas y probablemente coadyuvan a la función de protección de la película lagrimal. En cuanto a la irrigación y drenaje de la glándula, la irrigación está dada principalmente por la arteria lagrimal, la cual proviene de la arteria oftálmica, y el drenaje está dado por la vena oftálmica superior, la cual drena al seno cavernoso. Vamos a hablar sobre la inervación. Entonces, la inervación parasimpática, principalmente tenemos fibras secretomotoras que estimulan la secreción de la glándula lagrimal. Estas neuronas parasimpáticas abandonan el sistema nervioso a través del nervio facial, después se continúan en el nervio petroso mayor y en el nervio del conducto pterigoideo. Posteriormente alcanza el ganglio pterigopalatino y sinapta con las neuronas simpáticas postganglionares hasta alcanzar el nervio maxilar. Este viaja por la ramificación, que es el nervio cigomático, y continúa hasta que se emite el nervio cigomático temporal, que se va a distribuir en fibras parasimpáticas postganglionares para finalmente llegar a ser el nervio lagrimal. Y la inervación simpática, entonces tenemos que las fibras simpáticas tienen una ruta muy parecida a la parasimpática, donde las neuronas simpáticas postganglionares que se originan en el ganglio cervical superior
Viajan con el plexo que rodea la carótida interna y lo abandonan a través del nervio petroso profundo. Se van a continuar con el nervio del conducto pterigoideo y se introducen al ganglio pterigopalatino para llegar finalmente a la glándula lagrimal. Entonces, como les mencioné, también tenemos unas glándulas accesorias, que son las glándulas de Krauss, que aproximadamente son 40 en el fornix superior y 6 en el fornix inferior. Y tenemos las glándulas de Wolfram, que son aproximadamente 3 en el margen superior del tarso superior y que están ubicadas en el repliegue semilunar, como lo vemos en la imagen. Estas responden por la producción basal de la secreción lagrimal, sin embargo, pues su producción no es suficiente en caso que haya una insuficiencia de la glándula lagrimal principal. Bueno, entonces pasamos a hablar ya del sistema lagrimal excretor. Este es un sistema de drenaje y va a contar con las siguientes estructuras. Inicia con los puntos lagrimales, los cuales se ubican en el borde posterior del párpado, en la unión entre la pars ciliar y la pars lagrimalis, y estos van a pasar a ser los canalículos, que usualmente son el canalículo superior y el canalículo inferior, los cuales en su mayoría se fusionan en el canalículo común y finalmente pasan pues al saco lagrimal. El saco lagrimal tiene una longitud estimada de 10 a 12 milímetros con un diámetro horizontal de 5 a 6 milímetros aproximadamente. Y este va a reposar en el hueso lagrimal, que va a ser muy importante para los procedimientos quirúrgicos tenerlos en cuenta, y finaliza en el conducto nasolagrimal, que tiene una longitud estimada de 12 milímetros en adulto, y el cual desemboca en el meato nasal inferior, lateral e inferior al cornete inferior, y finaliza en una cubierta mucosa que se conoce como la válvula de Halsner. Entonces, los puntos lagrimales, vamos a encontrar que el punto superior se ubica a 6 milímetros del canto medial, en la zona más posterior, y el punto inferior a 6.5 milímetros del canto medial, y es más fácil visualizarlo que el punto lagrimal superior, por eso algunas veces puede olvidarse examinar al momento de la valoración oftalmológica, entonces es importante recordarlo para también examinarlo. Miden aproximadamente 0.2 a 0.3 milímetros de diámetro y su posición hace que el drenaje lagrimal sea adecuado, el cual pues no va a ser adecuado en algunas patologías como el ectropia. Entonces, vamos a hablar levemente de la carúncula lagrimal. Esta se sitúa en el área del canto medial, nasal al punto lagrimal y al lacus lagrimal. Es un componente de la fascia calzulopalpebral del recto medial y es importante porque aparentemente su función se asocia con la secreción y drenaje de las lágrimas. Esta deriva embriológicamente del párpado inferior y contiene algunas glándulas sebáceas, por eso puede contener también pelo y otros anexos cutáneos. Y pues tiene fibras musculares lisas, que probablemente es la que ayuda a mantener el área del saco lagrimal, el área del lago lagrimal, perdón, para que después este drene por los puntos lagrimales. Entonces, los puntos lagrimales se van a continuar con los canalículos lagrimales, que como les mencioné son el superior e inferior. Cada punto van a tener su canalículo correspondiente y el 90% se van a unir en un canalículo común antes de llegar al saco lagrimal. Bueno, este usualmente es el canalículo común, mide de 2 a 5 milímetros e ingresa al saco lagrimal teniendo una válvula que se llama la válvula de Rosenmüller. Y también tiene un pliegue superior que es la válvula de Huschke, que es que esta se asocia a la patología asociada con mucosele a nivel del saco lagrimal. Bueno, en cuanto a la bomba lagrimal, es importante saber que durante el cierre palpebral, la parte distal del lumen del canalículo se estrecha, que es conocido como el músculo de Horner, y este tiene una influencia de compresión
sobre todo este sistema de drenaje lagrimal que se conoce como el efecto Venturi. Y cuando los párpados se abren, el lumen se dilata y esto causa la absorción de líquido, que es lo que del líquido lagrimal, que es lo que se conoce como el efecto Bernoulli. Entonces, en cuanto al saco lagrimal, este está ubicado en la fosa del saco lagrimal. Su parte central está cubierta por el tendón cantal medial y la parte superior del saco se conoce como el fornix. Depende de su posición contra el ligamento, este puede tener una localización alta, baja o normal, y este se expande cuando se cierran los párpados. Tiene una longitud de 12.5 milímetros aproximadamente, con un diámetro de 25 milímetros y alcanza a tener un volumen de lágrimas de 0.1 milímetro. Las paredes, pues, del saco lagrimal no tienen fibras musculares inferiores, por eso los ligamentos que les mostré en la diapositiva anterior y toda la función de los párpados ayudan al drenaje adecuado, pues, de las lágrimas. Entonces, el saco lagrimal tiene una parte distal estrecha que se continúa hacia el conducto nasolagrimal. Y este estrechamiento distal del saco tiene una membrana mucosa también que se conoce como la válvula de Krauss, que es la que separa el saco lagrimal del conducto nasolagrimal. Para hablar ya del conducto nasolagrimal, este representa la continuación inferior del saco lagrimal y desciende con una angulación ligera, como lo podemos ver en la imagen, para desembocar en el meato nasal inferior. Entonces, este se divide en dos partes, la parte superior que es la orbital y la parte inferior que se ubica en la parte ósea del conducto lagrimal. Como les mencioné, pues finaliza en el meato nasal inferior, detrás del cornete nasal inferior, y tiene una longitud de 12 hasta 28 milímetros en adultos, y finalmente, como les mencioné, termina en un pliegue mucoso que se conoce como la válvula de Haas. Entonces, este es importante clínicamente porque la acumulación excesiva de líquido en los conductos puede generar un edema de mucosa, una constricción del lumen del conducto y su cierre temporal, que es lo que nos puede producir algunas sintomatologías por la cual puede consultar el paciente. Entonces, para mencionar esta pequeña anatomía que parece pues mínima, tiene todas estas válvulas que son las que ayudan con el sistema de drenaje y circulación a través del ojo, de la vía de las lágrimas, y esto pues tiene una cubierta epitelial tipo válvula que lo que ayudan es evitar el flujo retrógrado de las lágrimas. La principal es la válvula de Hasner, que es también la más desarrollada y pues está distal al conducto lagrimal. Esta válvula se puede imperforar y esta es una de las principales causas de obstrucción congénita del conducto lagrimal y puede pues ocasionar en estos recién nacidos epífora y dactiocistitis crónica. Bueno, para hablar brevemente de la fisiología, entonces las lágrimas son secretadas por las glándulas lagrimales, tanto principal como accesorias, que van a atravesar la superficie ocular. Las lágrimas fluyen a lo largo de las tiras marginales superior e inferior y se acumulan en el lacus lagrimal. Finalmente, estas pasan a los canalículos superior e inferior, y el párpado evita el reflujo de este lagrimeo. Entonces, los ojos abiertos van a hacer que el canalículo y el saco se expandan para que finalmente la lágrima pase al saco lagrimal y finalice su drenaje. Entonces, uno de los principales síntomas asociados a patologías de la vía lagrimal es la epífora, que consiste en el desbordamiento de lágrimas en el margen palpebral. Esta hipersecreción puede ser secundaria a una enfermedad del segmento anterior, como el ojo seco o una enfermedad inflamatoria, o puede ser por drenaje defectuoso del sistema de drenaje. Y esto puede ser causado por un ectropion, por una obstrucción o por una falla en la bomba lagrimal que se puede asociar
a una parálisis facial. Entonces, en cuanto al examen de la vía lagrimal, es importante preguntar sobre hipersecreción, molestias oculares, hiperemia, si esto es desencadenante por el frío o viento para ver si tiene un componente alérgico, si tiene atenuantes y si la lágrima se derrama sobre la mejilla frecuentemente. Y en el examen externo, pues es importante valorar si hay anormalidad lagrimal. La lámpara de hendidura, como les mencioné al principio, hay que examinar los puntos lagrimales tanto superior como inferior, cómo se encuentran los párpados, si hay un desbordamiento lagrimal o si hay algún tipo de secreción que se pueda asociar a una obstrucción. También ver cómo está el estado de la piel, si hay alguna lesión palpebral y se debe pues palpar el saco lagrimal para ver si de pronto encontramos reflujo, dolor o si encontramos cálculos. Sin embargo, si sospechamos que un paciente tiene una dacriocistitis, es mejor evitar la palpación porque pues esto puede ser altamente doloroso para el paciente. Otra forma de hacer una evaluación es la tinción con fluoresceína, que nos va a permitir evaluar el desbordamiento de las lágrimas. Esa franja lagrimal puede estar aumentada porque no hay un buen drenaje y hacemos una valoración 5 a 10 minutos posterior a la aplicación de fluoresceína para ver si hay una retención prolongada de la misma que nos va, si encontramos pues que esta sigue positiva en los fornix o en la franja lagrimal, pues vamos a tener que hay un drenaje lagrimal inadecuado. Bueno, estos son algunos procedimientos que se realizan para comprobar la permeabilidad del punto lagrimal. Sin embargo, pues esto ya no se hace rutinariamente por el riesgo de lesionar los conductos. Esta vía lagrimal se puede explorar con diferentes estudios e imágenes diagnósticas. Entre estas están la dacriocistografía de contraste, que implica pues la inyección de un medio de contraste en los canalículos para posteriormente captar las imágenes y definir si hay algún grado de obstrucción, de divertículos, fístulas o algún defecto de llenado, como lo podemos ver pues en la imagen de la derecha. También tenemos la gamografía nuclear, la cual evalúa como tal el drenaje lagrimal y se hace una marcación de lágrimas con una sustancia radiactiva. Esta es menos detallada que la dacriocistografía y puede hacernos una localización del bloqueo o la obstrucción y saber si esta es parcial o funcional. O también nos sirve para confirmar si el drenaje es normal y si tenemos una duda para saber si el paciente debe ser o no llevado a cirugía, pues esta es la que nos va a ayudar de pronto a definir esa parte. También pues en algunos pacientes se pueden tomar tomografía y resonancia magnética, dependiendo pues del examen y de los hallazgos en las otras imágenes que encontremos. En cuanto a un dato adicional, es importante que algunos pacientes pueden presentar un conducto lagrimal accesorio, el cual es un conducto lagrimal anómalo que sale en la piel y pues el paciente puede notar que hay lagrimeo por este conducto. El tratamiento es pues resecarlo, una excisión simple de elección, pues si se considera necesario, ya que puede ser pues una fístula lagrimal que es mejor retirar para conservar el drenaje lagrimal adecuado. Y pues, porque es importante conocer a la anatomía también, porque muchas veces de pronto en urgencias nos llegan pacientes con traumas, entonces no hay que olvidar la evaluación de la vía lagrimal para diferir aculoplastia de estos pacientes tempranamente y evitar complicaciones posteriores o cirugías tardías que pueden ser más difíciles de recanalizar dicha vía. Entonces ahora vamos a hablar de la dacriocistorrinostomía abierta versus la endoscópica, pero no pues entre cuál es la elección, sino las características anatómicas de cada uno de los procedimientos que se realizan para la desobstrucción de la vía lagrimal. Entonces la dacriocistorrinostomía es una cirugía en la vía lagrimal que lo que hace es generar una fístula entre el saco lagrimal y la cavidad nasal para eliminar
algún tipo de obstrucción en el conducto nasolagrimal. Esta se puede realizar externa o endoscópica, que es a través de la nariz, y tiene algunas indicaciones resumidas que les traigo aquí, que son epífora crónica por obstrucción del conducto, dacrocistitis recurrente o crónica, pero no en estado agudo, sondajes o intubaciones fallidas previamente para mejorar pues la vía, y las contraindicaciones son una dacrocistitis aguda o un tumor maligno del saco lagrimal, donde las conductas pues son diferentes. Entonces es importante evaluar los objetivos y riesgos del procedimiento antes con el paciente, cuáles son los riesgos y los beneficios entre la externa y la endoscópica. Es importante de informarle al paciente cuál es la tasa de éxito y de fracaso, que usualmente es mayor al 95% cuando la anatomía es normal. Cuando se planea hacer una DCR externa, hay que explicarle al paciente la ubicación y el tamaño de la herida. También explicarle cómo es el posoperatorio, donde se presenta un dolor mínimo, puede presentar una epistaxis, un prolapso del stent colocado, y hay pues riesgo de fuga del líquido cefalorraquídeo, aunque ese riesgo pues es mínimo, inferior al 0.01%. Y también pues elegir el tipo de anestesia con el cual se van a hacer los procedimientos quirúrgicos. Entonces vamos a empezar con la DCR externa. Entonces el primer paso para la realización de la DCR es hacer un taponamiento de la nariz, el cual pues en la clínica se hace con solución de oximetazolina más adrenalina. Antiguamente esto se hacía con una solución de cocaína, y lo que va a hacer pues es evitar el sangrado intraoperatorio y pues permitirnos ver mejor las estructuras anatómicas durante el procedimiento quirúrgico. Posteriormente se dibuja una línea de incisión, como la vemos aquí, en la mitad entre el puente nasal y el canto interno. Esta incisión va a ser de 1 a 1.5 centímetros, y esta va dirigida hacia el ala lateral de la nariz. Independientemente del tipo de anestesia que se elija, si se elige anestesia local, con o sin sedación o general, pues se va a poner una anestesia local que va hasta el periostio para iniciar pues el procedimiento ya como tal. Entonces, posteriormente se va a hacer la incisión de la piel con una retracción de la herida. Después de la incisión se hace una retracción de la herida con las tijeras de tenotomía de Stevens, y se realiza pues como una exposición de las estructuras anatómicas con 4 suturas de tracción que se ponen pues en cada esquina de la herida, y esta se hace con sedas 4 ceros, las cuales se fijan a los campos quirúrgicos y nos va a permitir hacer buena hemostasia y hacer una adecuada exposición de los tejidos, pues para visualizar adecuadamente qué es lo que se está haciendo. Posteriormente se eleva el periostio hacia la cresta lagrimal anterior, y aquí hay algún riesgo de que se produzca el sangrado de la arteria infraorbitaria que va pues por el surco, pues para lo cual es importante pues que conozcamos esa anatomía. Entonces posteriormente, cuando hacemos esta incisión, vamos a encontrar la cresta lagrimal, que pues está aquí dibujada en la imagen, y la fosa del saco lagrimal, que es esto que vemos aquí. Entonces es importante evitar la lesión del hueso de la fosa del saco lagrimal, por eso es importante hacer incisiones y uso de los instrumentos de manera cuidadosa. Después se realiza una disección con succión de Varón y el elevador del periostio de Freer. Y finalmente se evidencia el periostio del conducto nasolagrimal. Como vemos aquí, pues ya se evidencia la sutura posterior entre el hueso lagrimal, que es pues donde se ubica el saco lagrimal. Posteriormente, entonces, se realiza la osteotomía. Entonces, esta es una incisión en el periostio hasta el hueso, y para eso se utiliza una pinza pequeña arterial curva o un elevador de periostio de Freer,
y esto lo que va a hacer es perforar el piso de la fosa lagrimal con el fin pues de generar acceso a la parte nasal. Posteriormente, después de perforar ese piso, entonces empieza a hacer una ampliación de la osteotomía con las puntas de la pinza arterial, como vemos aquí, se empiezan a abrir suavemente y con el fin de ampliar ese ostium. Esto también se puede hacer con un punzón de Hardy de 90 grados. Esto se hace con el fin de poder introducir la gubia de Kerrison para agrandar dicha osteotomía posteriormente. Es importante realizarlo delicadamente, ya que si se daña la mucosa nasal, pues vamos a tener un sangrado durante todo el resto de la cirugía y dificultades para la formación del colgajo. Entonces aquí pues vemos que la osteotomía se finalizó con una mucosa nasal intacta. Esta es la mucosa nasal y este es el borde anterior del hueso, pues esto es la parte que se ha resecado al realizar la osteotomía. Entonces seguimos después con la realización de colgajos, donde se va a realizar una incisión a nivel de la mucosa del saco lagrimal con una hoja de Beaver número 66. Posteriormente pues se va a colocar una guía o sonda de Bowman. Esta se hace pues en la parte superior de la vía lagrimal por los puntos lagrimales y la vamos pues a visualizar por la parte nasal. Esa sonda va a ser número 1 y es la que nos va a ayudar pues a localizar la anatomía de drenaje de la vía lagrimal. Luego se realiza con un bisturí Beaver número 66 para generar la apertura de la mucosa nasal y eso se va a hacer desde la parte más superior a la más inferior de la osteotomía. En esta zona pues hay que hacer también hemostasia porque podemos encontrar sangrado importante. Entonces ya cuando están formados los colgajos, lo que se va a hacer es una sutura inicialmente de los colgajos posteriores, que es este, y esto se va a realizar con un Bicril 5 ceros, y lo que se va a unir es la mucosa nasal del saco lagrimal, que es esta, con la mucosa nasal. Entonces esta es la mucosa del saco lagrimal y esta es la mucosa nasal. Usualmente se unen con 2 puntos separados y es aquí donde se retira el tampón nasal que se había puesto al principio de la cirugía. Como les mencioné, acá en la parte superior de la vía lagrimal se pusieron un set de Crawford, entonces este se va a traer dentro del saco lagrimal a través de la osteotomía que se realizó, y esto se va a realizar con un conductor acanalado de Kicker, que es este que vemos aquí, este instrumento, que se va a introducir pues por la fosa nasal, y este es el que nos va pues a jalar el set de Crawford. Entonces ya se finaliza con el cierre de la herida, donde se hace el cierre de los colgajos anteriores de forma similar a como se cerraron los colgajos posteriores, con la mucosa nasal y con el saco lagrimal. También se hacen 2 puntos con Bicril 5 ceros. Y finalmente pues esta es pues la imagen en dibujo y esta es la imagen pues anatómica real. Y finalmente pues se hace un cierre de la piel con Prolene 6 ceros. Entonces, posterior a la DSR externa, es importante asegurarse de que la endoprótesis no esté apretado en el canto interno, ya que este nos puede generar dificultades en el drenaje posteriores a la cirugía. Y entonces ahora vamos a hablar de la DSR endoscópica y pues cómo se evidencia la anatomía en este tipo de procedimientos. Entonces, ¿qué es importante saber de ella? Pues que se va a requerir que el cirujano tenga una habilidad con el uso del endoscopio y entrenamiento para que pues la tasa de éxito sea, como se mencionó al principio, sea tan más alta pues que la tasa de fracaso, y se debe hacer también buena hemostasia intraoperatoria para que se puedan visualizar adecuadamente todos los tejidos. La ventaja de esta pues es que no presenta la herida facial que se hace en la cirugía externa
y no altera el parpadeo reflejo, que sí se puede alterar con la cirugía externa. Los pacientes jóvenes la van a preferir, en particular pues mujeres por el riesgo y personas con el riesgo de cicatrices queloides o hipertróficas. Sin embargo, pues esta es la que está indicada, este abordaje es el que está indicado de manera inicial. La anestesia se puede hacer local con o sin sedación o anestesia general, y también se debe realizar un taponamiento nasal con oximetazolina más adrenalina, el cual se retira una vez se inicia el procedimiento para poder visualizar toda la parte del abordaje nasal. Entonces esta se empieza con una infiltración de lidocaína más adrenalina en el cornete medio por encima del cornete inferior y el tabique nasal. Posteriormente se hace un taponamiento nasal con adrenalina por 5 minutos para que haga pues como la hemostasia, se retira el taponamiento y se va a utilizar un endoscopio de 0 grados de 4 milímetros en adultos y en niños de 2.7 milímetros. Posteriormente, pues se retiran los tapones nasales y es cuando se va a iniciar el procedimiento quirúrgico como tal. Entonces, el procedimiento empieza a nivel transnasal, donde se inserta una hoja de media luna de facoemulsificación en la nariz para hacer una incisión en la mucosa nasal que va a ser de 7 a 10 milímetros y se va a localizar anterior al cornete medio hasta unos milímetros antes o por encima del cornete inferior. Posteriormente se hacen unas incisiones adicionales, que son estas, que son superiores e inferior a 90 grados de la incisión principal, que es esta. Y aquí pues tenemos otra imagen de cómo se realizan las incisiones ya pues de una endoscopia real. Esto se hace con el bisturí de Crescent de 90 grados y se levanta pues el colgajo de la mucosa nasal y se deja reposando sobre el cornete medio para que este quede indemne. Entonces, posteriormente se va a insertar en la cavidad nasal un sacabocados, que lo que va a permitirnos hacer es una laminectomía, como vemos acá, y esta laminectomía pues nos va a permitir morder el hueso anterior al proceso frontal del maxilar superior hasta generar la exposición del saco lagrimal, que es a donde queremos llegar. Aquí en esta imagen podemos ver cómo se hace un levantamiento del colgajo con un desperiostizador de Fried en la fosa nasal derecha, y aquí vemos cuando se realiza una exposición de la cobertura ósea del saco, donde se evidencia el hueso lagrimal y la apófisis ascendente del maxilar. Entonces ya ese hueso lagrimal delgado que se encuentra detrás del saco lagrimal se puede extraer con unas pinzas de Blanket White que son pequeñas, y esto pues nos va a permitir extraer todos los restos óseos que se requieran pues para realizar adecuadamente la osteotomía. Cuando ya no se puede extraer más hueso, de pronto por el grosor óseo, se puede usar una fresa de diamante curva de 2.9 milímetros, que además tiene un sistema de irrigación y succión que nos va a permitir visualizar mejor las estructuras anatómicas. Como en la externa se hace una inserción de una sonda de Bowman 2 ceros en el canalículo superior, que es pues la guía del procedimiento. Y posteriormente se va a hacer una incisión vertical sobre el saco lagrimal. Aquí podemos ver pues cómo se realiza la abertura del saco lagrimal con el bisturí de Crescent en la fosa nasal izquierda, y se realiza ya un colgajo posterior del saco lagrimal con unas tijeras endoscópicas. Ahora pues se va a cortar como un colgajo en la mucosa nasal, el cual se realiza en forma de C, y esta mucosa pues es la que se va a generar la unión con el colgajo de la mucosa nasal. Se pasa el stent de silicona, que es del CEL de Crawford, con un conductor acanalado que es similar al que les mostré en la externa, y esto se anuda finalmente evitando alta tensión a nivel superior. Entonces aquí vemos
cómo después de la apertura del saco lagrimal se pasa el set de Crawford y este es traído hacia nosotros con el conductor o la pinza acanalada. Y ya pues ahí es donde se finaliza el procedimiento. Este es un paciente que vimos con el doctor como el primer día de la rotación, se llevó a una DCR endoscópica y pues este es el posoperatorio del día 1 y aquí podemos evidenciar pues el set sin ninguna tensión y pues cómo se evidencia de pronto en imágenes más reales. Y ya. Muy bien, súper chévere. Bueno, ¿alguna pregunta para Valentín, Oriana, David, Camila, Catalina? ¿Alguna pregunta? Bueno, No, no. cuéntame. Que por el momento ninguna pregunta, todo fue bastante claro. Todos cuando rotaron pasaron por DCR, excepto Oriana, ¿no? Oriana no ha rotado todavía. Exacto. Pero Cata, Valentín y David les tocó, ¿no? Les tocó. Hola, doctor. Sí, buenos días. ¿Cómo vas? ¿Qué más, Cata? Bien. Doc, había unas cositas que quería como puntualizar con los muchachos sobre la exposición de la doctora. Me pareció súper chévere, la verdad. Pero sí vi, o sea, unas diferencias que nosotros tenemos en la clínica. No sé si usted va a comentar sobre lo de la evaluación diagnóstica y sobre el procedimiento por DCR endoscópica, algo al respecto. Dale. No, me gusta que participes. Cuéntanos. Chévere. Entonces, pues para hablar primero sobre la parte del diagnóstico, nosotros no utilizamos la gamografía, pues nosotros no, este examen tiene una baja sensibilidad y especificidad y nosotros primamos sobre la clínica, sobre la evaluación del paciente. Es lo que siempre hemos hablado, tanto con los docentes de plástica como la doctora Dolmech, como con el doctor Gallón y con el doctor Quintero. Entonces, ese es un primer punto muy importante porque lo que siempre debe primar es la evaluación clínica a nivel, pues a la luz del paciente. La irrigación de la vía lagrimal no es un procedimiento que se haga de rutina, pero sí es un procedimiento que hacemos para la comprobación como tal de la vía lagrimal. No sé si, Doc, usted no lo haga de rutina. Yo no hago. A mí no me gusta hacer irrigación porque a veces uno lo hace en consultorio, entonces hay varios factores para no hacerla. Uno, el principal, al paciente le duele, le molesta, entonces uno Sí. termina con ese paciente que no quiere que le hagan absolutamente en la vía lagrimal. Entonces, si lo voy a hacer, entro con el paciente, le doy órdenes y de una vez en sala de cirugía le hago la irrigación con todas las condiciones dadas. De una vez lo sondeo, si hay que intubarlo, lo intubo, y si hay que darle DACRI, lo hago. Entonces trato de hacerlo siempre intraoperatoria. Ocasionalmente se puede hacer una irrigación en consultorio. Sí, eso es más o menos pues como para clarificar eso. Y lo Antes de otro que es que sigas, ¿sí? Cata, yo sí pido gamografías de la vía lagrimal, pero más con un fin de soporte. Pero de localizar como un soporte. soporte para la exacto. EPS. Ajá. Exacto. Pero no como para, o sea, no como tal para usted definir si lo va a llevar a una DCR. Correcto. No, lo más importante es especificar que la dacriocistografía es el examen ideal para localizar la obstrucción, pero es un procedimiento que hoy en día ya no lo hacen casi. Hay que mandarle a un sitio que lo sepan intubar, que le sepan. Entonces, eso es para ver la localización de la obstrucción y se usaba mucho antes, ya no lo usamos ni lo ordenamos. Pedimos mejor una gamografía de la vía lagrimal, que es un procedimiento pues más fácil de realizar y que nos sirve más para complementar el estudio, pero que por una gamografía que diga que hay obstrucción, opere yo el paciente, no, prima la clínica, como dijiste. Perfecto, sigue. Bueno, y ya para hablar de lo de la DCR endoscópica, Doc, pues Ángela no mencionó, pero nosotros usamos el endoluz. Correcto. Sí, que es una de las variaciones a la técnica que se utiliza en la clínica porque pues los oculoplásticos de la clínica tienen un alto entrenamiento en manejo de vía endoscópica, siendo casi que los únicos
con entrenamiento. Tengo entendido que en Bogotá todo se hace abierta o si no es en compañía de otorrino. Correcto. Ellos ya hacen el abordaje nasal y ya pasan como tal los oculoplásticos a hacer el manejo de la vía lagrimal superior. Entonces ese endoluz endoscópico lo que nos hace es mucho más fácil a nivel del abordaje localizar dónde está para generar entonces la incisión a nivel de la mucosa nasal y generar entonces el procedimiento, digamos que genera un poco más de seguridad a nivel de que nosotros podemos visualizar por medio de la endoscopia dónde está el endoluz. Excelente, Cata. Me encantó porque pues Cata pues ya lleva más experiencia con esto y tiene muy claro lo de la técnica. Ángela María pues nos indicó todos los pasos perfectamente. Solamente faltó lo del secreto de la endoluz. Es un secreto porque si uno va a otros sitios a ver operar compañeros que hagan endoscópica, ellos no se ayudan de la endoluz. La endoluz es un instrumento que desechan los retinólogos y nosotros lo empleamos en la clínica y nos sirve de guía en el momento que estamos haciendo la cirugía endoscópica, que entramos por nariz y localizamos el sitio quirúrgico. Pero muy claro todo, la charla fue excelente y excelentes los apuntes de Catalina. ¿Algún comentario? No sé, muchas gracias por los No, comentarios. excelente charla. Muchísimas gracias, Angelita. Muy buena. Sí, muy chévere, Ángela. Listo. Mil gracias, profe. No, lo único que yo quería decir es que esa dacrio abierta sangra mucho. Ah, bueno, entonces A mí me aprovechemos los traumatiza. comentarios de David. Bueno, la dacrio externa tiene una gran dificultad y es que usualmente, pues primero queda la cicatriz. Segundo, que no es importante porque realmente cuando uno sutura bien, esa cicatriz desaparece rápidamente, pero es un procedimiento en el cual el paciente se demora más en recuperarse. Ustedes ven un paciente al otro día de una endoscópica y parece que no hubiera sido operado. Entonces la dacrio externa, el paciente pues queda con una cicatriz, sangra bastante en el posoperatorio y en el intraoperatorio ni se diga que a David le tocó de experiencia un paciente que casi no sangró y ese día casi me desmaya porque vio mucha sangre. Pero uno tiene que operar a veces la vía externa con instrumentos porque es muy difícil porque el sangrado no permite visualizar bien. Pero ante pacientes complicados, por ejemplo, pacientes con traumas, con cirugías previas que tienen placas, yo prefiero entrar por vía externa que por una vía endoscópica. ¿Por qué? Porque la anatomía es mucho más fácil evaluarla cuando entramos desde la parte anterior piel y vamos disecando y tenemos la certeza de que estamos haciendo una buena osteotomía. Entonces la vía externa hay que saberla hacer. La vía externa me encanta hacerla, tiene sus indicaciones. Cuando tienes buen instrumental para hacer endoscópica, es mucho mejor la endoscópica, pero es que no en todas partes tienen un buen endoscopio. Si no hay buen endoscopio, es mejor hacer la vía externa, porque los endoscopios que no dan buena visualización no te permiten ver. Y hay otra cosa muy importante, es el instrumental en endoscópica. Son instrumentos pediátricos para que uno pueda manipular la nariz y no perderse con esos instrumentos gigantes en la nariz que no te permiten ver. Entonces ustedes ven la cirugía y se ve muy fácil, pero es porque el instrumental es un instrumental pediátrico, son pinzas muy delgaditas. Eso sería buen comentario, David. Bueno, yo creo que si alguien quiere hacer otro comentario. ¿Quedó claro? No, doctor, muchísimas gracias. Todo muy claro. Muchas gracias, Ángela. Súper la charla. Bueno, feliz semana para todos. Chao. Bueno, Hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego.